El verano ha llegado y muy probablemente te vas a ir a veranear a las playas del sur o vas a salir a algún campamento, etc. Sin embargo, cuando has estado en tu travesía, es muy probable que hayas visto que algunas montañas o algunos cerros en la parte de arriba tienen una cruz. Bueno, si no te lo has preguntado, de todas maneras ya te dejo la duda, yo siempre me he preguntado eso de niño. Así que el presente video es para darle una respuesta a ese interrogante que de verdad tiene una historia muy, pero muy larga. Por cierto, quédate en el video, vamos a sortear un nuevo libro de Manuel Raya, que en este caso será Mundo Inmundo, una colección de cuentos relacionados a la Lima urbana y que obviamente van a ser sorteados por este canal. Así que quédate en el video y respondamos la duda de por qué hay cruces en los cerros. Antes de comenzar con la respuesta, tenemos que afinar un concepto que es propio de la antropología, pero que tranquilamente se puede utilizar en cualquier otra ciencia social, que es la del sincretismo. Sin dar mucha vuelta al asunto, se le conoce como el sincretismo al intento de conciliar dos ideologías o dos doctrinas en una sola, dando como resultado una fusión de estas costumbres. Esto incluso lo puedes ver en tu día a día. Por ejemplo, los migrantes andinos que vienen hacia las ciudades no solamente traen consigo sus cosas, sus gallinitas, sus ropajes, sino que intentan adecuarse a las costumbres de la capital, pero en ese intento las mezclan con sus propias costumbres. Así tipo al fondo y sitio. Por ejemplo, pasamos de las fiestas criollas a las polladas, o de los grandes torneos entre clubes a las pichanguitas del barrio. El sincretismo se puede manifestar en N cosas, pero una de sus manifestaciones más interesantes, y que al menos para mí es lo más interesante, es en lo religioso. Y justamente el tema de las cruces tiene que ver con el tema religioso. Traslademos nuevamente al siglo XVI antes de la conquista española. Los incas poseían un sistema religioso basado en la adoración de los elementos naturales, la creencia en que estos tienen vida y tienen respuestas sobre las acciones del ser humano, y obviamente se les da numerosas ofrendas o presentes para conseguir los favores de estas divinidades, por lo que el esquema religioso incaico termina siendo politeísta y panteísta. Dentro de toda esta gama gigantesca de dioses que tienen los incas, uno de los más interesantes, y estoy seguro que lo has escuchado en algún momento, es el de los apus. Bueno, los incas creían que los apus son los espíritus de las montañas, que cada zona, cada localidad tiene una montaña y dentro de esta montaña vive un espíritu que se encarga de ser su guía. Los apus incluso son reverenciados hasta el día de hoy, pues en la época de los incas se les dejaba ofrendas como cebo de llama, coca o chicha. Si habrá visto el video de Luisito Comunica cuando está en Bolivia, habrá visto que visita un barrio de brujería, en donde vendían toda clase de ofrendas que se le hace a la tierra, porque es un culto que hasta el día de hoy se mantiene. Por lo tanto, las montañas pasan a ser, dentro del imaginario del peruano antiguo, un elemento religioso muy, muy importante. ¿Y qué pasó luego? Bueno, llegaron los españoles. Y con la llegada de los españoles no solamente vino la conquista, sino también un proceso interesante llamado la evangelización. ¿Y qué significaba esto? Pues había que desterrar a las antiguas creencias incaicas y comenzar a introducir el elemento religioso católico cristiano que venía desde Europa. Ahora, esto es muy complicado y te voy a explicar por qué. Una cosa es querer convencer al evangélico de tu barrio pasarse al catolicismo que tú puedes profesar, y otra cosa es convencer a un antiguo poblador inca para que deje sus cultos y pase a formar los tuyos. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Pues que en el primer caso él ya está relacionado a figuras que tú ya conoces y él también conoce, como el caso de Jesús, la Biblia, etc. Pero ¿cómo haces para explicarle a una persona que nunca ha escuchado ni de Jesús, ni de la Biblia, ni de los 10 mandamientos, que tiene que creer en esas cosas porque ese es el mandato divino? Y encima monoteísta, o sea, la creencia en un solo Dios. Como ya se habrá dado cuenta, esto es un problemón que van a tener que arreglar los españoles, y para eso se van a utilizar, atento a este nombre, a los extirpadores de idolatrías. Sí, la religión incaica se consideraba una idolatría. Incluso se demonizaron ciertas cosas como por ejemplo los supais, que técnicamente no son espíritus 100% malvados en el imaginario inca, pero después lo relacionan con el diablo. Ten en cuenta que el proceso de extirpación de idolatrías fue muy pero muy fregado de hacerse.
ya que requería didáctica al 100% para hacer que los incas entiendan de qué diablos están hablando y no estén como Atahualpa botando el catecismo al piso. ¿Y cuál es la mejor manera de enseñar algo a una persona que no tiene ni idea de lo que estás hablando? Pues encontrar el principio de relación. Se comenzó a decirle a los antiguos incas, que ahora está conquistado por los españoles, que elementos de su antigua religión también podrían ser compatibles con la religión católica. Por ejemplo, para hacer que los incas puedan creer en las vírgenes, que es un elemento común para la religión católica, la Escuela Cusqueña de Pintura lo que hizo fue ilustrar a las vírgenes con mantos que tenían una forma triangular muy similar a la de los cerros. O si no, más adelante, cambiar el culto religioso a Pachacamac por el culto religioso del Señor de los Milagros, según la historiadora María Rostorowski. O traer ciertos santos que venían desde la península ibérica, como Santiago Matamoros, y cambiarla en festividades del norte del Perú, como el de Santiago Mataindios. En base a este principio de relación, los antiguos peruanos conquistados comenzaron a pensar de que quizás su religión no era tan distinta a la suya. Pero como ya te dije hace un rato, uno de los cultos más fuertes que existía era el de los apus. ¿Y qué cosa hicieron los extirpadores de idolatría? Pues agárrate. Dijeron, ya bueno, tú no vas a dejar de adorar tu cerro porque es tu apu y es tu apu protector. Ya, sigue adorando tu cerro, pero yo le voy a poner encima una cruz. Y es así como cuando los indígenas iban a adorar los cerros o iban a seguir a adorar las montañas, como en los tiempos de los apus, indirectamente también lo estaban haciendo por la cruz. Si te preguntas cuál es el apu de la ciudad de Lima, es el Cerro San Cristóbal, pues en la época de los incas se creía que mientras más alto el cerro era, más poder este tenía, y el San Cristóbal está considerado como el apu soberano de toda esta zona. Y si habrás visto que hay en la punta de ese apu, pues tenemos una gigantesca cruz. Y así es, amigos, que si te vas a ir de viaje por ahí, por el interior del Perú, o vas a salir por la Panamericana, te vas a dar cuenta muchas veces que hay cerros en las cruces que se siguen manteniendo hasta la actualidad. Si bien es cierto, hoy ya no se necesita de eso para poder decirte hoy cree en el Dios hebreo, en el Jesús bíblico, la costumbre de dejar cruces en los cerros se sigue utilizando hasta la actualidad. Es como una especie de santo protector que vela por la localidad. Y este fenómeno de sincretismo no ha quedado ahí. Hoy en día tenemos muchas cosas que derivan del sincretismo religioso entre el antiguo imaginario incaico y el imaginario bíblico que traen los españoles. Como un dato curioso, te diré que el reciente partido político que ha dado la sorpresa en las elecciones congresales, y me refiero nada más ni nada menos que el FREPAP, es una muestra perfecta de lo que es el sincretismo religioso, pues no es una agrupación 100% evangélica, ortodoxa como la conocemos usualmente, ya que tiene elementos andinos, e incluso del Incarri, y no me refiero que es un héroe de Dota, sino que realmente hay un Incarri dentro del imaginario incaico, post-conquista, que ha sido tomado bajo la figura del fundador Ezequiel Ataucusi. Esto lo puedes encontrar en el libro El Tahuantinsuyo Bíblico, editado por la Biblioteca Nacional. Yo no lo tengo, así que no me pidas porque no voy a poder sortearlo, todavía no. Para finalizar, ¿este es un video que ataca al pensamiento religioso? No. Yo creo que una época en la cual el capitalismo ha dominado cada esquina de la vida de una persona, un elemento espiritual tiene que ser necesario para no perder nuestra condición de humanidad. Y por otro lado, también hay que entender que todo proceso religioso o toda estructura religiosa tiene su base en un elemento anterior, o sea, probablemente ha sido sincrética. Sin ir muy lejos, el caso del catolicismo, que nace a partir de la crisis romana y del edicto de Milán del emperador Constantino, que terminó haciendo un sincretismo entre algunos elementos paganos, como por ejemplo el uso de la cruz egipcia como un elemento central para lo que después va a ser el símbolo de divinidad de Jesús. Los egipcios ya utilizaban cruces como algo que representa a lo divino. O la adaptación de algunas fiestas para el imaginario popular, como lo expliqué en un video sobre el origen de Halloween, que en realidad después va a ser adaptado por un papa, creado el día de la fecha de todos los santos. Así que el resultado final de todo esto es que toda religión tiene un proceso histórico, tiene una influencia del momento en el cual se vive, y no simplemente es porque mi Jesús lo dijo. Muy bien, amigos, hasta aquí el video de hoy. No te olvides que tengo un podcast con Ulises Lima llamado Los Desilustrados. Tenemos varios capítulos ya colgados, a ver si nos escuchas. Estamos tratando algunos temas como por ejemplo algunos temas políticos como el de Julio Guzmán y su reciente problemón que ha tenido, el documental La Revolución y la Tierra, que pronto le voy a hacer un video porque francamente me parece una joya fílmica del Perú, la actuación de Joaquín Phoenix como el Joker que más recientemente de moda se ha puesto,
etc. Búscanos en Spotify como Los Desilustrados. Asimismo, te recuerdo que ya sorteamos el primer libro de Manuel Raya, que fue El tiempo y la destrucción, y ahora te traigo Mundo Inmundo, una colección de cuentos igualmente de Manuel Raya que va a ser sorteado entre los suscriptores del canal. El objetivo, llegar a 1000 suscriptores. Así que si quieres participar en el sorteo, comenta abajo con el hashtag Mundo Inmundo y te unirás al sorteo. Asimismo, te dejo en claro que también tengo un blog de cuentos llamado El Espejo de María Antonieta, que lo puedes encontrar en la descripción. Son cuentos escritos por mí que tienen un tinte fantástico, así que si te gusta por ahí la lectura, la fantasía o la ciencia ficción, lo puedes encontrar en ese lugar. Soy Merlín y nos vemos hasta la siguiente.